Mi nombre es Donald Cocoro Yucra. Estoy cursando la materia de traumatología. En esta ocasión voy a dar la presentación de un caso clínico, ¿no? Bueno, comenzamos con la presentación del caso. En la afiliación es un paciente de masculino de 30 años de edad, procedencia y residencia Los Yungas, ocupación carpintero, estado civil, unión libre, ¿no? El motivo de consulta es palidez, dolor, edema, parestesias en la extremidad inferior, ¿no? Lo que más refiere el paciente es dolor en la extremidad inferior derecha, ¿no? En la historia de la enfermedad actual, el paciente acude al servicio de emergencias acompañado de su pareja, el cual refiere que el día de ayer en su trabajo, al finalizar el trabajo, al finalizar ya en horas de la tarde de su trabajo, se hizo caer con madera, ya, en el muslo derecho. En el momento el paciente refiere que el dolor era intenso, con una escala de 10 sobre 10 en la escala de EVA, asociado a un proceso inflamatorio local, cuadro que se dio posteriormente por lo que el paciente decide no ir a consulta médica. Ya después en la mañana, el dolor era tan intenso que básicamente el paciente decide acudir al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque en la mañana despertó y el paciente presentaba también parestesias. Al inspeccionarse el mismo, ¿no? Notó un aumento de volumen en la extremidad inferior derecha, además de que esta se encontraba pálida en relación al lado contralateral. Entonces, motivo por el cual el paciente decide acudir al servicio de emergencias del hospital, ¿no? Al ingreso, el paciente presentaba problemas en la marcha, una facies álgida. En la anamnesis, el paciente refiere un dolor intenso de 8 sobre 10 en la escala de EVA, localizado en toda la extremidad inferior derecha, ¿no? Además de sensación de adormecimiento, debilidad muscular. A la inspección se evidencia edema en región del muslo derecho, palidez en la extremidad inferior. A la palpación se evidencia una superficie fría, o el pulso pedio apenas perceptible, una debilidad muscular marcada, ya, y además de ello, a la valoración de lo que es la extensión, podríamoslo decir, de la extremidad inferior, presentaba una intensificación del dolor. Ya un poco más indagando en los antecedentes personales patológicos, el paciente presenta una dieta eh, rica en carbohidratos, niega hábitos tóxicos, cuenta con todos los servicios básicos, agua, luz y alcantarillado. Antecedentes personales patológicos, el paciente niega cirugía, patologías infecciosas o neoplásicas, paciente aparentemente sano, ¿no? Antecedentes familiares, padre y madre vivos, aparentemente sanos de igual manera. En la exploración física, los signos vitales eran una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 23, y una saturación de oxígeno del 87%, una temperatura axial de 37.5 grados centígrados, ¿no? En la, ya en la exploración de la extremidad inferior, donde el paciente refería la molestia, evidentemente se pudo evidenciar una extremidad inferior derecha con una superficie edematizada como tal, equimótica, además de que esta se encontraba pálida en relación al lado contralateral. A la palpación se puede observar una superficie muy dolorosa, podríamos decir, a la palpación, está fría, el pulso pedio apenas perceptible, además de ello se evidencia presencia de paresia muscular a la valoración de la fuerza muscular, ¿no? En los exámenes complementarios, evidentemente, este paciente, ya dirigiendo nuestra patología, se los realizó la medición de la presión intracompartimental en el muslo derecho, la cual estaba en 37 milímetros de mercurio, ¿no? Una presión diferencial, que es la presión diastólica, más la presión, o sea, en relación, perdón, a la presión intercompartimental, que se encontraba menos de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Ya en cuanto a lo que es el diagnóstico de tratamiento, evidentemente, con la que es la clínica de este paciente, podemos decir que estamos ante un cuadro de un síndrome compartimental, ¿no? Y el tratamiento, evidentemente, es una fasciotomía que vamos a ir abordando posteriormente en la siguiente presentación. El síndrome compartimental, como se define, es la presencia de signos y síntomas relacionados con el incremento de la presión en un compartimento muscular, ya sea por un incremento del contenido o por una disminución, podríamoslo decir, de distensibilidad del continente como tal. Bueno, de ahí ya vienen las causas, ¿no? La etiología básicamente son muchas, como por ejemplo un incremento del contenido, podríamos hablar de un traumatismo asociado a fracturas, un hematoma intracompartimental, podríamoslo decir, además de una lesión de tejidos blandos que generan edema, igual va a incrementar lo que es la presión dentro de un compartimento, lo que es el uso de anticoagulantes,
accidentes ofídicos de igual manera, con las picaduras de las serpientes y demás, ¿no? Evidentemente hay causas también que pueden, otras causas que no son tanto del contenido, sino son más de la distensibilidad, o sea, que no permiten distender el compartimento, generan compresión del compartimento, que es, por ejemplo, las férulas de yeso, el aparato de yeso que está muy ajustada, vendajes muy compresivos, podríamos decir, o incluso lo que son pacientes quemados, ¿no? Que eran quemados, podríamos. En la parte clínica, el paciente evidentemente va a deferir las síncopes, palidez, dolor, lo más importante, palidez, ausencia de pulso, parestesias, ¿no? Y parálisis. Ahora, lo que es en la edad pediátrica, tenemos las 3A, que es el niño va a estar ansioso, va a necesitar más de manera más creciente, podríamos decir, lo que son los analgésicos, y va a presentar una agitación incesante, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, abordando un poco más sobre el tema, podríamos decir que una lesión, ya sea por un aumento del volumen del contenido o por una disminución del volumen del compartimento, va a generar un aumento de presión en el espacio intercompartimental, lo que va a generar una disminución del retorno venoso, disminución de perfusión capilar, disminución eh, de perfusión, podríamos decir, a distintos tejidos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a haber, en primer lugar, por el simplemente hecho de que exista un hematoma va a generar una compresión de los vasos sanguíneos o del paquete vasculonervioso. Asociado a esto va a haber necrosis muscular, podríamos decir, adyacente, que va a generar igual liberación de agentes proinflamatorios que van a llegar a liberar van a generar más inflamación local, podríamos decir, que van a comprometer más el compartimiento, ¿no? Posteriormente a esto nos puede llevar a una necrosis muscular, una falla multiorgánica y la muerte, ¿no? También puede llegar a afectar, como he dicho, en nervios y nos puede dar eh, datos como, por ejemplo, paresia, parestesia y lo que es en casos extremos, lo que son las parálisis, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en todo caso, el diagnóstico eh, suele ser clínico, ¿no? Evidentemente, en un hospital de primer nivel nosotros no vamos a poder realizar estudios como la medición del compartimento y demás. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta son las 5P. Si el paciente tiene gran dolor, hay un antecedente, evidentemente, de un traumatismo o de, un, de una lesión de partes blandas, si el paciente está con uso de anticoagulantes o si le picó, podríamos decir, una serpiente, y el paciente viene con un dolor marcado. Eh, También el paciente presenta una superficie ya pálida en casos ya más severos, una disminución del pulso, podríamos decir, en este caso el pulso pedio en la extremidad inferior, en la extremidad superior el pulso radial, una parestesia, sensación, podríamos decir, de hormigueo y demás. Y lo que es en casos extremos la parálisis, tenemos que ya nosotros pensar en un síndrome compartimental y actuar, ¿no? Evidentemente, lo que es la presión intracompartimental varía desde 10 hasta 30 milímetros de mercurio, pero esto no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque evidentemente en algunos lugares no tenemos acceso para realizar este tipo de mediciones. Y lo que más se aconseja, valga la redundancia, perdón, es fijarnos en lo que es la sintomatología del paciente, ¿no? Además que este procedimiento es invasivo, es un procedimiento que evidentemente sí es el gold estándar, podríamos decir, pero no se realiza con mucha frecuencia, solo se realiza en pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico asociado o en pacientes inconscientes, ¿no? También lo que es la presión diferencial, que es la presión diastólica, es relación a la presión intercompartimental que debería de ser eh, ma mayor, a, mayor a 30, podríamos decir, ¿no? Perdón, menor a 30. Eh, en todo caso, se realizan otros estudios, que es el LDH, el lactato deshidrogenasa, la creatinina, podríamos la de mioglobina como tal, y lo que son los marcadores renales, urea, creatinina como tal, para ver si hay daño renal posterior a lo que es la liberación de mioglobina, ¿no? En todo caso, también podríamos realizar otros tipos de estudios imagenológicos que nos pudieran ayudar a detectar si es un trauma asociado a esto, algún tipo de fractura y demás.
Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento se basa en una fasiotomía descompresiva que se debería realizar dentro de las 8 horas. Otros libros lo dicen dentro de las 6 horas, perdón. Otros libros toman un rango de 8 horas, pero en este caso no es lo más aconsejable porque ya hay lesión nerviosa irreversible, teniendo en cuenta desde que a partir de las 4 horas ya hay lesión muscular irreversible, ¿no? Perdón, lesión muscular ya establecida, podríamos decir.